$2,46 y el que sigue $2,71. Pero el video que más me ha dado es el de las cucarachas. Les entra mucho dinero. Un aproximado de cuánto puede generar en dinero un video de 1 millón de visitas. Hola, bienvenidos. Esto es Giran TV. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en este canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de cuánto me pagó YouTube. Mi primer pago de YouTube. Bueno, Google AdSense, que es el que paga, pero de pronto algunos entenderán esto. Los que no saben nada de YouTube, les voy a explicar por encimita. Pero vamos al grano para que ustedes se queden hasta el final del video y sepan por qué me pagaron esto. Mi primer pago fue nada más y nada menos, me llegó el jueves 22 de febrero y mi primer pago fue, aquí lo podemos observar, de 380.169 pesos, o sea, 380.000 pesos colombianos. Eso es un alrededor en ese entonces de $97, pero ya, como dije, les voy a explicar, y no fue de un mes ese pago, no. Eso fue de varias acumulaciones de pagos de YouTube, pero ya les voy a decir. Gracias por estar aquí en este canal. Esto es Giran TV. Bueno, yo les digo primero que todo de que para poder llegar a monetizar así, de que YouTube te pague por los comerciales que meten aquí en los videos, esos molestos comerciales, como ya les había hablado antes, primero tienes que llegar a un nivel de que son 4.000 horas de reproducción de tus videos durante un año y 1.000 suscriptores. Si no llegas a esas dos metas, no vas a poder monetizar. Hay otra meta que son con videos cortos que duran 1 minuto o menos y 10 millones de vistas, pero ese no me agrada mucho y no lo trabajo mucho. 4.000 horas de reproducción y 1.000 suscriptores. Yo llegué a esa meta en noviembre, como ya les había indicado en este video que hice celebrando de que habíamos llegado a esa meta. Muchas gracias a ustedes también. Entonces, de ahí ya usted puede meter comerciales ahí en los videos manualmente, usted los maneja, pero si los videos duran 8 minutos. Les voy a explicar así por encima. De pronto, algún youtuber que esté viendo este video, no lo voy a dar como muy minucioso porque no hago este tipo de videos, solamente así como por encima. Y para la gente que me sigue, por si le interesa algún día trabajar en YouTube, meterse en este mundo. Entonces, si usted después de llegar a esa meta, usted necesita de que YouTube o Google AdSense, que es el que en verdad le paga a usted, es el que trabaja con las marcas y él hace que le metan propaganda en los videos de YouTube, hay que esperar un aproximado de 3 meses para que le llegue esta carta que me llegó. De ahí usted mete un código que es para verificar de que usted sí vive en esa residencia. A mí nunca me llegó. Bueno, aquí la tengo porque me llegó después de 4 meses, pero yo no podía esperar tanto porque si no te quitan la monetización. Entonces me comuniqué con el soporte de Google AdSense y entonces con él pude hacer la verificación sin necesidad de esta carta. Mucho después fue que me llegó esto. Entonces ni lo destapé, ahí lo tengo sellado como un bonito recuerdo de que soy parte de socios de YouTube. En sí, este pago, para poder analizar esto, nos vamos a meter aquí. Les voy a compartir pantalla con la computadora mía para que ustedes puedan ver todas las estadísticas que paga esto. ¿Cómo paga? Porque hay una cosa, no quiere decir que por cada comercial que usted como espectador ve mío, me van a dar a mí $1. No, para que me puedan dar $1, eso varía demasiadas cosas, porque hay videos que bajan, a otros que suben, pero para que me den $1 tienen que ver la propaganda 1000 veces. Por esa reproducción de 1000 veces esa propaganda me van a dar $1, $1.50, $2. Eso se llama un RPM, que quiere decir el costo por cada 1000 visualizaciones de ese comercial. Y los videos varían mucho. Hay videos que tienen un RPM, o sea que le pagan $4 por esa propaganda más alto. Hay otros que le pagan $4, $3, $2, dependiendo. Aquí ya les voy a compartir y bueno, este es el canal mío. Aquí ese es el estudio de YouTube. Aquí las analíticas y les voy a mostrar cómo es que funciona este sistema. Aquí muestra ingresos. Aquí muestra que en los últimos 28 días yo he recibido $20.59. Esto quiere decir un aproximado de 80.000 pesos en 28 días, o sea, un mes prácticamente. 80.000 pesos
Bien, por las propagandas en los videos. Claro que si vamos a los costos que yo tengo de los videos, no suple lo que yo gasto en los videos, por ejemplo, gasolina, parqueaderos, comida en la calle, pero es una remuneración que la valoro mucho. Y aquí muestran los pagos de todos estos días. Por ejemplo, el 10 de marzo, hoy estoy grabando esto. Hoy lunes 11 de marzo, o sea que el día de ayer me pagaron 69 centavos y el día sábado me pagaron $1.61, o sea, más de 6.000 pesos colombianos en ese día. Y así sucesivamente, baja, sube, baja, sube, baja, sube, como lo pueden ver en esta gráfica. Entonces aquí muestra que el RPM normalmente global en los últimos 28 días es de aquí les señalo, $1.14. O sea que por cada 1.000, aquí mismo lo explica, ingresos por cada 1.000 vistas es el RPM. Son $1.14. O sea que si yo tengo 3.000 vistas en un solo día, son $3 aproximadamente y un poco más. Entonces así es como funciona esto. Y aquí podemos ver esta gráfica que es la que más nos importa, que es cuánto dinero estás ganando. Dice aquí. Entonces aquí lo vemos en los meses, desglosado en los meses. Porque este dinero que me pagaron 380.000 pesos no es de un solo mes, no. Ese dinero yo ya les voy a explicar la pequeña trampa que yo hice para que Google AdSense me pudiera mandar esta carta, porque usted tiene que tener ganado por lo mínimo $10 para que Google AdSense le pueda enviar esta carta a su dirección para que usted pueda ingresar su cuenta bancaria para que pueda monetizar. Pero entonces yo no quería esperar a ganar eso en visualizaciones, sino que yo mismo desde mi tarjeta de débito envié aquí primero $7 en septiembre y $4 en marzo, casi $5, porque yo envié esto y no me alcanzó, porque no tenía en cuenta que Google se lleva el 45% de sus ganancias. Entonces yo había enviado un poco más de $10, pero YouTube me quitó eso, entonces quedó en $7 y entonces después envié un poquito más y ya superaba los $10 para que me enviaran esta carta que, como explico, nunca llegó, entonces lo hice de otra manera. Esos primeros $11 no cuentan, pero entonces de aquí para arriba, bueno, este es marzo que está en curso, como dice ahí, marzo está en curso. Entonces sumemos de aquí febrero, diciembre. El mes que más paga YouTube es en diciembre porque todas las marcas están metiendo comerciales en todas las redes, en YouTube, en todos lados. Entonces se suben los pagos y también la gente está en vacaciones, ven muchos más videos. $45 el mes que más gané, $45. Aproximado que esté el dólar a 4.000 pesos por $45, 180.000 pesos que gané en diciembre. Solo en el mes de diciembre me gané 180.000 pesos. Y así fue bueno, pero nos saltamos noviembre, ¿cierto? Que en noviembre empecé a monetizar. $29 con 10 centavos y ahí va sumando. Y hasta que por acá, en esta foto, me llegó un mensaje, yo lo puedo ver desde mi celular. Tu pago está pendiente y lo recibirás pronto. YouTube paga siempre, por ejemplo. Yo lo recibí en febrero porque en enero ajusté los $100. ¿Por qué? Porque hay un monto mínimo a alcanzar que es de $100. Es más, aquí abajo ustedes van a ver que dice pago mínimo $100. Si usted no llega a esos $100 en el mes o en 2 meses, no le van a pagar hasta que no cumpla con $100. Si llega a $1.000, pues bueno, mucho mejor porque se pasó el umbral de pago. Pero aquí me decía $112 menos impuestos. O sea, ahí no me habían descontado los impuestos que se lleva a Estados Unidos, que es un 30%, porque tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto, de que Estados Unidos, por los videos que se ven desde Estados Unidos, esas ganancias que entran en Estados Unidos se coge 30%. Y aquí yo había tomado esta captura de pantalla que yo no me acuerdo cuándo y aquí ya llevaba acumulado 82 centavos que gané un día nada más. Entonces ahí ya empezaba a llenarse la barrita que usted ve ahí que dice pago mínimo $100. YouTube paga del 21 al 26 de febrero. Bueno, les seguía explicando, a mí me pagaron en febrero, pero era un acumulado desde varios meses. Desde noviembre que empecé a monetizar. Entonces me pagan en febrero porque ya en enero alcancé más de $100 que hice ahí, $112. Entonces ya había pasado el umbral de pago. Entonces ya YouTube al otro mes me envía esa plata, pero del 21 al 26. Siempre paga así.
Por ejemplo, si este mes de marzo hago más de $100, me van a pagar en abril del 21 al 26. Todos los youtubers siempre reciben la plata a final de mes. Esta es la página de Google AdSense que ya en estos momentos, como ustedes pueden observar aquí, tengo $20 acumulados. ¿De qué? Del mes de febrero. En febrero me pagaban, pero no lo que ya estaba haciendo, porque ya lo que haga en febrero me la van a pagar en marzo, si es que llego al umbral. Entonces ya aquí esto se pasa del 7 al 12 de cada mes, se pasa a Google AdSense. Como les dije, este es Google AdSense, la página encargada de pagarle a cada youtuber. Aquí tengo mi cuenta de banco agregada, que obviamente voy a censurar para que no se vean algunos datos personales. Ya les voy a decir cuál fue el video que más dinero me ha generado, y les voy a decir, fue casi todo el dinero que me dieron a mí, fue, mejor dicho, les voy a decir hasta el día de hoy cuánto dinero me ha generado ese video y que gracias a ese video moneticé. Aquí, como podemos ver, la fecha de pago, miren, 22 de febrero del 2024, eso es un envío automático que hace Google AdSense a la cuenta de banco, o sea que yo no tengo que hacer nada, ni llamar al banco mío, ni nada de eso, porque eso llega automáticamente. Un momentico ahí para decirles que disculpen por el video un poco largo, porque hay mucho que explicar. Espero me entiendan, y los que le interesen, gracias porque hacen ahí. Entonces, aquí dice abajo retención de impuestos en virtud del capítulo 3, Código Federal, Rentas Internas de Estados Unidos. Menos $15.34, o sea, $15 con 34 centavos me quito Estados Unidos de impuestos, lo que da un total a que me paguen $97 con 21 centavos, que como les dije, ahí se resta, es un menos, aparece como menos porque lo restaron de mi cuenta de Google AdSense y ya no se va a ver reflejado ahí. Y esos 3 meses, noviembre, diciembre y enero, me pagaron por fin en febrero. Aquí podemos ver que hice ingresos procedentes de YouTube. Último pago fue de $97 con 21 y el saldo en estos momentos es de $20, que me dice aproximadamente 80.000 pesos en el mes de febrero. Y ya en este mes de marzo está contando. Como lo podemos ver aquí, dice marzo en curso. Por ahora vamos $7 con 81 centavos y seguimos. Ahora vamos a pasar ligeramente al video que más monetización me ha dado desde el principio. Entonces vamos a poner aquí desde el principio y es este video: cómo eliminar, la mejor fórmula para eliminar las cucarachas de su hogar, que por cierto es muy bueno. Lo invito a que vayan y vean ese video. Aquí se los dejo enlazado por si no lo han visto y tiene bichos en su hogar. Mire la diferencia, la barra se ve llena aquí, y mire la diferencia a los demás. Los demás me han dado el segundo video que más me ha dado dinero, y fue porque yo se lo envié para poder que me mandaran esta carta. Fue este, $7. El otro también le envié a ese video $4, pero ya de ahí para allá ya es monetización natural de YouTube, que es 3,46 centavos, y el que sigue 2,71. Pero el video que más me ha dado es el de las cucarachas, $97 con 54. Hasta hoy, hasta el día de ayer, porque el día de hoy no lo han contado. Entonces, hasta el día de ayer. ¿Eso cuánto es? Pues prácticamente lo que me pagaron, 380.000 pesos me ha dado el video de las cucarachas. ¿Cuánto me gasté para hacer ese video? Me gasté nada más unos 15.000 pesos aproximado comprando el ácido bórico y la leche en polvo para poder hacer este video. Entonces es una inversión de 15.000 pesos que me ha dado 380.000 pesos un aproximado. Y aquí vemos desde que se publicó el video. Bueno, cuando yo lo publiqué todavía no monetizaba, entonces cuenta desde que empecé a monetizar. Y el video empieza a generar vistas, empieza a generar dinero, y es un video que ahora tiene 140.868 vistas actuales. Bueno, ustedes ya saben cuánto me pagó YouTube, cómo lo pago, por qué lo pago así, porque la gente de pronto pensará que es de un mes. No, pues si pagara eso de un mes, yo estaría contento, obviamente, porque así puedo yo costearme los demás videos. Créanme que yo tengo ganas de salir a muchas partes de aquí de Antioquia para mostrarles a todos ustedes diferentes cositas que se ven aquí. Aparte, les voy a mostrar cuántos suscriptores me ha generado este video de las cucarachas, que le dije que gracias a este video yo he podido monetizar. Hasta el día de hoy me ha generado 889 suscriptores. Cuando yo empecé a monetizar me había generado cerca de 660 suscriptores aproximadamente. Entonces este video se disparó.
Los youtubers siempre tienen un video que llegan a un tope donde ¡pum! Se disparan y como les entra plata, les entran muchos suscriptores. Cuando es un youtuber que ya está monetizando y un video se les dispara o se les dispara a varios, les entra mucho dinero. Un aproximado de cuánto puede generar en dinero un video de 1 millón de visitas es dependiendo del creador de contenido. No pagan lo mismo por videos de juegos porque los comerciantes, las marcas que meten propagandas, no les gusta mucho meter propaganda en videos donde solamente lo van a ver la mayoría menores de edad porque es de videojuegos. Y dependiendo un nicho promedio, cuánto genera 1 millón de vistas, pues genera un aproximado de 4 millones de pesos a 2 millones, 2 millones a 4 millones. Por ejemplo, yo voy a hacer la cuenta cuánto me generaría este. Si tengo 140.000 vistas y ya me generó $97, 1 millón dividido 140.000 da 7.14, $700 aproximadamente. Esto lo estamos tirando hacia aproximado. Póngale $750 aproximado, entonces sería 4.000 a como esté el dólar, porque el dólar es muy cambiante, por $750. Esto da un promedio de 3 millones de pesos, lo que más o menos cuando llegue este video a 1 millón, pero por ejemplo, si los videos se disparan en una semana, llegan a 1 millón de visualizaciones, es un video donde va a tener ese mes el youtuber, el mes que viene, que se lo pagan al otro mes, una recaudación bastante buena. ¿Por qué les estoy comentando esto? Por si ustedes de pronto se animan a entrar en este mundo de las redes sociales. Yo les digo una cosa, esto lo hago porque me gusta y lo empecé a hacer desde Francia. Este canal nació en Francia cuando yo estaba en la pandemia. No le metía muchas ganas y estaba como muy perdido por el medio del tema, pero ahí fui indagando y subiendo videos a YouTube. Entonces, esto es algo que si a ustedes les motiva, pueden mostrar su día a día. Si usted es profesional en algo, puede mostrar cómo hace usted su profesión. El que sabe inglés, enseñar inglés, el que sabe de cultivos en el campo, etcétera. Esto se abre un mundo de posibilidades y no solamente está YouTube, está Facebook, que es el que más paga, también está TikTok, que recibe regalos, etcétera, o hace atraer mucho público, está Instagram, que se puede trabajar por medio de propaganda. Espero les haya gustado este contenido, no les quito más tiempo, esto es Giran TV. ¿Ustedes qué les parece? Si tienen dudas, déjenmelo ahí en los comentarios, que si hay muchas preguntas, hacemos otro video explicando otras cositas más sobre esto. Esto es Giran TV, muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.